En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades, a las trabajadoras y trabajadores de esta biblioteca. Es la tercera oportunidad que tenemos de presentar un libro aquí y siempre nos atienden de manera increíble, con muy buena predisposición. Hoy hemos venido con músico y todo. Perdón que te interrumpa, Santi. Sí. Hagamos enroque y vení frente a la compu, así movámonos todos uno, así puede la gente que está viéndolo por Facebook también. ¿Quieres que pase para allá? Sí, pasémonos uno. Estamos a tiempo, recién arrancamos. Vamos. Ahí va. ¿Qué está saliendo para otros países? Ahí va. Ah, con razón me miraba así. Claro. Sí, no entendía. Para no girarlo. Ahora sí, ahora sí. Qué bueno que estamos entre compañeros. Volvemos a darle la bienvenida entonces a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y por supuesto a quienes nos acompañan conectados a redes sociales desde Chile, México y me falta un país, Guatemala. Y Guatemala. Bueno, como les decía, tenemos algunas cosas que comentarles antes de empezar. Le vamos a decir que luego de las exposiciones nos van a acompañar este dúo de música de mujeres, dúo de mujeres músicas que comparten el amor por la música, integrado por Vivi Piñeiro en guitarra y Mary Alba en voz. Muchísimas gracias a ellas que ya estuvieron haciendo la prueba de sonido. También les vamos a contar que luego de las intervenciones van a poder retirar un ejemplar de este volumen. A quienes ya pasaron vieron que está el stand de la editorial, así que no solamente van a poder retirar Inclusión volumen 3, sino también que hay algunos otros títulos de nuestra editorial. Y como cierre, vamos a compartir un brindis para agradecerles el haberse acercado y acompañado en este lanzamiento que para nosotros es muy importante para la vida de nuestra editorial. Dicho esto, y como menciona la Gacetilla, este volumen 3 llega en un momento concluyente para la política argentina, en el marco de los 40 años de nuestra democracia, pero además es preciso que mencionemos que estamos a pocos días del balotaje entre dos candidatos que representan dos proyectos totalmente antagónicos. Así que los vamos a convocar, vamos a asumir este encuentro como un acto de cara a lo que va a suceder políticamente en nuestro país. Creemos que todos somos responsables de cuidar nuestra democracia, pero sobre todo, el punto está en qué tipo de gobierno queremos en nuestra democracia. Si continuar con un gobierno por la senda de ampliación de derechos, como sugerimos y sostenemos en este libro, o vamos a permitir que llegue al poder un proyecto que elimine y termine con los derechos adquiridos que tantos nos han costado. Así que creemos oportuno que mencionar que desde este recinto nos vamos a manifestar diciendo no al neoliberalismo en Argentina y no al neoliberalismo en cualquier país de nuestra América Latina. También les vamos a pedir, en este marco de 40 años de nuestra democracia, a por lo menos a brindarle un fuerte aplauso, un minuto de aplausos a nuestra democracia. Nuestro humilde homenaje. Bueno, vamos a ir ya. ¿Cuándo es justa la justicia? Bueno, con buen criterio
Lorena Julio nos propone inquirir sobre la justicia en todas sus dimensiones. Lamentablemente sabemos que en Argentina es uno de los poderes dentro de la democracia con mayor deterioro institucional y que urge una reforma estructural profunda. Lorena Julio, que es la coordinadora de este proyecto, entre tantas otras cosas, es nacida en Hilario Escazú, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, maestra en Políticas Públicas Comparadas, Flaxo, México. Ha desarrollado su carrera profesional orientada a la promoción y protección de derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Se desempeñó en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito internacional en la Organización de Estados Americanos. En 2014 creó la Fundación Comparlante, desde donde trabaja con el propósito de contribuir a un mundo con más equidad para las personas con discapacidad, promoviendo la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, dando visibilidad a las necesidades de este sector vulnerado de la sociedad. La invisibilidad y marginación que ellas viven es también una realidad que otras minorías. Ofrece un espacio de reflexión para otro cambio, es lo que la motivó a realizar esta serie de obras, Inclusión versus Equidad. Lorena, bienvenida. Gracias. Bueno, a ver si se escucha bien. ¿Tienes este? Bueno, como vamos eso, ahí nomás, ahí nos quedamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la biblioteca, a las autoridades de la biblioteca, también a Editorial Serial por su compromiso, por supuesto a los autores de las 3 ediciones, que están presentes hoy y a quienes se sumaron a esta propuesta. También a los fotógrafos de las 3 ediciones que ilustraron estas 3 obras, son fundamentales, a Camila Prea, la diseñadora de los 3 volúmenes, muy agradecidos por hacer parte de este proyecto que es Inclusión versus Equidad. Bueno, dicen que el público se renueva, así que voy a arrancar con la historia desde atrás. Que ya lo he comentado en las otras presentaciones, qué motivó la realización de Inclusión versus Equidad. Yo en 2019 me sumo a un movimiento global por la paz que se llama Jai Jagat, que tenía 4 pilares. Uno era la erradicación de la pobreza, la acción contra el cambio climático, trabajar por la no violencia y también contra la injusticia. Y dentro de esta campaña global por la paz, una de las acciones era una caminata en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, donde íbamos a caminar desde India hasta Ginebra, hasta la sede de la ONU. Era una caminata de un año, pasando por 11 países, buscando soluciones locales a los problemas globales, ¿no? Queríamos ir recogiendo buenas experiencias que las íbamos a llevar a Ginebra para, de alguna manera, emparejarlas con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, comenzamos la marcha, eso se vio truncado en Armenia, en Yerevan, en la capital, por el COVID, y me tuve que volver a Argentina, pero me volví con esa semillita, me volví con esas inquietudes, con una visión de una realidad totalmente distinta, con muchas enseñanzas y con ganas de poner eso sobre la mesa para reflexionar, ¿no? Para ver mi realidad, para entenderla y para buscar la manera de cambiarla. Y bueno, al final soy comunicadora, entonces creo que también es desde la palabra. Y bueno, fue así que lo llamé a Santiago y le propuse mi intención de generar estas publicaciones de distribución gratuita, que el único objetivo que tienen es eso, ¿no? Ponernos a reflexionar, ¿no? Tener una mirada crítica sobre estos temas que nos atraviesan, ¿no? Digo, Gandhi decía que si hay violencia en algún lugar, hay violencia en todos lados. Bueno, lo vemos en todos lados y nos está pasando. Y
Y además, sumado a esto, el trabajo que yo venía desarrollando desde Fundación Comparlante, ¿no? Esta idea de la inclusión siempre me hizo ruido, ¿no? Nos invitaban a dar charlas o conferencias sobre la inclusión de las personas con discapacidad y a mí me caía bastante mal, ¿no? Porque, digo, incluir a qué en dónde, somos todos parte de la sociedad, ¿no? Si yo te incluyo, es que yo estoy adentro y vos estás afuera, y también hay que hacerse cargo de que vos estés afuera de esa situación de marginalidad. Yo tengo responsabilidad por acción u omisión, creo que todos somos responsables, ¿no? Y esa fue la propuesta, por eso la serie se llama Inclusión versus Equidad, ¿no? Ese fue el puntapié, la invitación a repensar, digo, desde este concepto de no es lo mismo ser marginal que ser marginado, digamos, pensar cuál es el rol de cada uno en estas situaciones, ¿no? Y fue así que sale el primer volumen, que es Repensar la marginación en América Latina, donde lo hicimos en un contexto de COVID, ¿no? Hablamos sobre educación, sobre infancia, sobre el colectivo LGTBI+, hay una característica de esta primera publicación, que es que escriben todas mujeres, salvo un hombre que escribe el capítulo del patriarcado en las cárceles, ¿no? Y, y a ver, ese es un capítulo muy especial y este es un momento muy especial, porque además de las publicaciones, estamos haciendo entrevistas a cada uno de los autores. Después de que publicamos el libro, lo que hacemos es una vez por mes, volvemos a encontrarnos en Zoom y conversamos con los autores de cada uno de los capítulos para profundizar, ¿no? Digo, para ver qué pasó, no fue lo mismo cuando escribieron en medio del COVID que cómo fue avanzando el tiempo y cómo nos fue repercutiendo, digo, las secuelas que nos dejó el COVID. Y, y el capítulo de Fernando Amosa es bien interesante porque la entrevista que le hacemos la hacemos desde la unidad 8 y hablamos con Viviana Blanco desde el penal. Hace 2 días fui a ver la película Juan, que se las recomiendo. Spoiler alert, lloro en el momento que está la toma de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que habla de la universidad pública. Y cuando salgo del cine, leo en las noticias en la Facultad de Periodismo habían publicado que Viviana había muerto, que falleció Viviana, ¿no? Viviana, que nos cuenta en la entrevista que estaba haciendo 3 carreras universitarias adentro del penal, que se recibió de que se recibió el año pasado de licenciada en Comunicación Social, que además fue quien lideró la apertura de 2 centros de estudiantes en 2 penales distintos, uno de ellos el Juan Azurduy, en la cárcel, en la unidad 8. Y bueno, y esto que decía Santi, ¿no? Estamos en un momento, estamos discutiendo la universidad pública, ¿no? Estamos discutiendo, eso es la universidad pública, que una persona como Viviana pueda acceder a una carrera universitaria, que pueda estudiar, ¿no? Que tenga ese derecho garantizado. Y ahí tengo un profe que da clases en las unidades de La Plata, digo que estuviste con Viviana el día que se recibió. Entonces, ¿qué es Inclusión versus Equidad? Es un libro político, son 3 libros políticos, trabajamos todos esos temas, abordamos estas cuestiones, queremos discutirlas, queremos repensarlas, es necesario, es urgente, como decía nuestro querido Marcelo Baico. Y bueno, el segundo volumen habla de cuestionar privilegios que profundizan desigualdades, ¿no? Entendiendo que esa situación de marginación también está dada y está profundizada por los privilegios. Hablamos sobre el chineo, hablamos sobre el patriarcado, hablamos sobre la trata de personas, la prostitución, la guerra en Ucrania, el apartheid que se está dando en República Dominicana. Y necesariamente conectamos, y esto mientras estábamos haciendo el volumen 2 de Cuestionar Privilegios, surge la necesidad de hablar de justicia, ¿no?
¿qué pensamos cuando hablamos de justicia? ¿Cuál es la justicia que se nos viene a la mente cuando decimos justicia con J mayúscula, ¿no? ¿Es el sistema penal que criminaliza la pobreza? ¿Es la justicia social? ¿Es que todas las personas tengan un plato de comida arriba de la mesa? ¿Qué es para cada uno de nosotros la justicia? Tuve la suerte en este tercer volumen de darme el gusto de hacer más entrevistas, porque me gusta hacer entrevistas, y en este volumen le hago una entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, también a Estela de Carlotto. Bueno, el sueño era entrevistar al Pepe Mujica, quizás se dé para el cuarto, quizás se dé para el cuarto. En el cuarto vamos a hablar de pobreza y cambio climático, así que si alguien tiene algún referente para escribir sobre estos temas, bienvenido. Y les consulto eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los privilegios por los que luchaban en los 70 y por los que todavía hay que seguir luchando? Les pregunto sobre, bueno, sobre situaciones actuales, ¿no? De violaciones a derechos humanos, como es el caso de Bukele, ¿no? El debido proceso donde está, esto de exponer las fotos. Hablamos también sobre, bueno, ahora veo a mis compañeros de la Sangha, yo estudio budismo y trabajamos mucho el tema del perdón, y me interesaba muchísimo acercarme tanto con Estela como con Pérez Esquivel. Digo, los organismos de derechos humanos hablan de ni olvido ni perdón, y me interesaba preguntarle a Estela, bueno, ¿qué pensaba ella sobre el perdón? Creo que eso es también de los acercamientos más interesantes que tiene este tercer volumen, y por supuesto, cuando es justa la justicia. Bueno, nada, deseo que esta serie sea una invitación a la reflexión. Como dice mi socio y amigo Sebastián, siempre hay oportunidades de mejora. Sabemos que hay algunos errores que debemos mejorar. Sobre todo, digo, cuestiones, por ejemplo, como nos señalaba Marcelo Balco, esto de dejar de hablar de raza. Bueno, tenemos que juntos buscar nuevos conceptos, ¿no? ¿Es etnia o cuál es? Tenemos que, nada, pensar juntos, discutir y proponer nuevas versiones o mejores maneras de nombrar. Entonces, eso creo que también es la oportunidad de mejora que tiene toda esta serie. Y, bueno, los invito a que se sumen. Gracias a Manos en Acción, que nos acompaña con el catering, al dúo 2 de Copas, que va a estar haciendo su performance en un ratito, a Capítulo 7 por los vinos, y tenía anotada nuestra intérprete, que todavía no llegó. ¡Ahí está! Llegó. Gracias a nuestra intérprete que nos está acompañando hoy, y gracias a todos por estar acá. Sí, no más quédate al costado y lo hacemos para los presentes. ¿Hay personas sordas en el público? Perfecto, yo estaba esperando porque pensé que tenía que salir en la transmisión. No, sí. Bueno, continuamos. Quiero contarles que cometí, bueno, estamos muy movilizados. Yo por lo pronto estoy muy movilizado por esta presentación para nuestra editorial autogestiva y de asociación cooperativa. Estar en esta sala presentando este proyecto, la verdad que es un sueño cumplido. Y omití presentar a la mesa que nos acompaña, Jerónimo y Oscar. Les damos la bienvenida, un fuerte aplauso. Son autores de capítulos de este libro, y también a la mesa que va a estar por streaming desde México, Chile y Guatemala. Así que bueno, Lorena, si estás de acuerdo, vamos a abordar el libro, volumen 3. Vamos a pasar al capítulo 1, en la senda lascaliana, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Tenemos un saludo de Raúl, que bueno, tenía otro compromiso, así que hoy no nos puede acompañar, pero queremos agradecerle por permitirnos incluir en el libro parte de una conferencia que él dio en Roma, que es el capítulo 1 de Inclusión versus Equidad, volumen 3.
Y antes de pasar a ver el video, les vamos a contar muy rápidamente que el capítulo de Raúl se apoya en dos ejes. En primer lugar, hace un rescate del pensamiento filosófico de Fray Bartolomé de las Casas, que Raúl lo considera como el primer ideólogo de los derechos humanos, y también hace un recorrido sobre definiciones con respecto al colonialismo, el neocolonialismo y algo que Raúl define como tardocolonialismo. Así que dicho esto, pasamos al saludo de Zafaroni. Pasamos. Queridas amigas y amigos, lamento no estar físicamente con ustedes en la presentación de este libro, Exclusión versus Equidad. Lindo tema para esta época y para este momento. Realmente tengo otro compromiso académico en Rosario que me impide estar físicamente con ustedes, pero mucho me gustaría compartir de cualquier manera, poder compartir la presentación de este volumen, que creo que se hace en un momento sumamente importante para nosotros, cuando hay una confrontación real, donde da la impresión de que algunos se proponen directamente sacralizar la exclusión social, no la explotación. Explotación, explotador, explotado, etcétera, era producto de un capitalismo distinto. Hoy lo que este discurso neoliberal y esta idolatría del mercado y del poder punitivo nos imponen es la sacralización, la petrificación social directamente de la exclusión. Felicitaciones por el libro y por la oportunidad. Gracias. Bueno, el capítulo 2 es la entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, que ya nos comentó Lorena, así que vamos a pasar al capítulo 3, Justicia y Poder Judicial entre la posverdad y las serpientes, por Oscar Castellucci. Oscar es comunicador, docente, universitario, historiador. En los 80 fue fundador y director de la revista Crear, en el Pensamiento Nacional. Durante 14 años condujo el programa radial No mires para otro lado. Fue profesor titular de la cátedra Identidad, Sociedad y Estado en Argentina y América Latina en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. También subdirector de Archivos y Estudios Especiales de la Biblioteca del Congreso Nacional y director de la colección JDP, Los Trabajos y los Días. Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci, ahora está jubilado, pero con la convicción de seguir sin ceder. Oscar, gracias. Cambiamos. ¿Viene para acá? Lo intento. ¿Vos decís? Ahí está. Listo. Ah. Bueno, buenas tardes. Para mí es importantísimo poder estar acá compartiendo con ustedes la presentación de este libro y haber participado. Le agradezco a Lorena que me haya convocado y a Santiago como editor, porque me dio una oportunidad que siempre me había dado vuelta por la cabeza y que no había podido concretar, y era una necesidad interna que tenía de compartir todo aquello que fui sintiendo y sobre el que fui reflexionando a partir de una circunstancia particular en la que me puso la vida, una circunstancia muy dura, que fue el asesinato de mi hijo Martín. A Martín lo asesinaron en el año 2006, en la Puerta de un boliche, en Lanús. Lo mató a golpes un tipo, lo que se llama paturitas, y a partir de ese momento, obviamente se produjo un giro en
mi vida. Un giro que siempre trato de explicar: cuando uno vive una situación tan conmocionante en la vida, no pasa a ser otra cosa. Los hechos no cambian totalmente a las personas. Uno tiene adentro algo y luego esto lo desarrolla. Esto quiere decir, no te hacen buenos ni malos las cosas, te potencian aquello que sos. Y yo había tenido toda mi vida un compromiso militante, en campo social, y la conmoción que me provocó el asesinato de Martín tuvo una dimensión muy particular, que es la que trato de abordar en el trabajo que integra Inclusión versus Equidad, volumen 3, que es lo que es el tránsito judicial, aquello que no conocen las personas que tienen la maravillosa suerte de no haber pasado por ese lugar. Es muy terrible entrar a lo que yo llamo el laberinto judicial, sobre todo para aquellos que no pertenecen a ese mundo. Es una situación absolutamente conmocionante que requiere tener una gran fuerza de voluntad, porque te muestra cosas que, si tenés capacidad de verlas, son, bueno, un poco lo que quise transmitir en el artículo, y que son realmente conmocionantes, y que no te cambian la mirada de la vida, pero sí te profundizan y te permiten profundizar ciertos aspectos. Nosotros, como familia, pertenecemos y tenemos una inclusión social particular de ser de clase media, los que tienen clase media alta, profesionales, mi esposa y yo, mis otros hijos. Estamos en un lugar privilegiado de la vida. Y este hecho que me tocó vivir me demostró cuán privilegiado era ese lugar, y me permitió tener una cantidad de información que por ahí otros no pueden tener, para comprender la magnitud de la injusticia de aquello que se llama justicia. Que, como decía Lorena, justicia con mayúscula. Cuando uno se mete en ese mundo, primero desaparece la mayúscula y después desaparece la justicia. Y lo digo esto desde haber transitado ese lugar desde un espacio de privilegio, porque yo teníamos recursos para tener abogados, teníamos formación, teníamos información para transitar ese camino, pero no pude dejar de ver el horroroso mundo que circulaba a partir de eso, y me fui comprometiendo en ese mundo, fui conociéndolo de a poquito, fui conociendo esas cosas. Ya no conocía ni las propias que yo vivía, pero fui viendo cosas que eran verdaderamente terribles, y me fui incorporando al mundo de lo que se llama familiares de víctimas, por diversas causas. Y ver cosas que me parecían en ese tránsito pavorosas, porque me sentí y nos sentimos como familia en la necesidad de acompañar a otros que veíamos que sufrían lo que sufríamos nosotros, pero que no tenían los elementos para poder defenderse de esas circunstancias. Porque la injusticia es terrible, pero es mucho más terrible cuando recae sobre aquellos que son vulnerados. Y no digo vulnerables, porque el vulnerable puede ser vulnerado, el vulnerado ya fue vulnerado. Y el que está en esa situación de violencia que impone la justicia ya fue vulnerado. Y cuanto menos recursos y cuanto más humilde, más te flagelan, más te castigan y más violenta es la impunidad. Yo tuve la oportunidad de ver en ese tránsito, cuando se produce el asesinato de Martín, hubo una gran conmoción mediática. Todavía no estaban las redes tan desarrolladas como ahora, pero tuvo gran conmoción mediática, tuvo mucha repercusión en los medios. Cuando dictaron el fallo condenatorio al asesino, había 20 cámaras de televisión transmitiendo en vivo. Pero de toda esta experiencia que nosotros sacamos,
que fue la necesidad de que esto no se volviera a repetir para otros, fuimos conociendo a otra gente y conocimos a una familia que le habían matado a su hijo en una situación muy similar aquí en la capital federal. Un chico que había matado en un boliche, pero era boliviano. Y cuando fue nuestra sentencia había 20 cámaras de televisión, pero cuando fue la sentencia de Beyman Omani, que se llamaba el chico, los únicos que estábamos hablando éramos nosotros. Y yo vi madres que habían perdido hijos en situaciones de violencia, no un hijo, dos. Y vi fallos donde, cuando se leía el fallo, los padres de la víctima ni siquiera estaban sentados porque no tenían plata para pagar un abogado. Y vi familias que vendieron el auto o hipotecaron la casa para pagar un abogado de primera instancia y que después, en la segunda, ya no tenían otra casa y no podían seguir las apelaciones. Es un mundo monstruoso. Y eso me llevó a pelear por la necesidad de golpear puertas, nunca nadie entendió esto, a pelear por la necesidad de que las víctimas tuvieran un patrocinio gratuito. Porque yo soy profundamente garantista. Y soy garantista en el sentido que quiero que todos tengan las garantías constitucionales. Los que tienen y los que no tienen. Los que matan y los que mueren. Porque las garantías tienen que ser para todos. Golpeé infinitas puertas para el patrocinio gratuito. Ustedes saben que si ustedes matan a una persona y no quieren ni siquiera defenderse del Estado obligatoriamente, después un defensor oficial, que son excelentes. La defensoría oficial es excelente. Pero si a vos te matan a alguien, a un ser querido, te tenés que pagar el abogado vos. Y si no tenés plata, arreglátela. Porque el fiscal no representa a las víctimas, el fiscal representa al Estado. Es otra instancia. Y fui descubriendo en ese mundo, en lo que narra el artículo, no se lo cuento si tienen ganas de leerlo, cómo se construye la impunidad aún con castigos. Porque a Martín lo mató un patolista. Al patolista lo condenaron. Pero el sistema que había generado la presencia del patolista, los policías que estaban parados al lado de Martín cuando lo asesinaron, y el dueño del local, que fue el que puso el tipo que mató para que hiciera lo que hizo, lo sobreseyeron. Porque la impunidad del sistema no implica que no haya condenas, implica que no se condene a los verdaderamente culpables. Y en la justicia que nos toca transitar, a los poderosos no se los condena. No hay condena para los poderosos. Si hay el hilo más débil, se corta, y si hay que condenar a alguien, se condena. Y el patolista se pasó unos años en la cárcel, cumplió los 2 tercios de la condena, lo liberaron. Y otra cosa que me preguntan en el artículo es de qué sirvió que estuviera los 7 años que estuvo preso. Salió exactamente igual que antes. A mí lo que me interesaba era que saliera una persona diferente, no que se pudriera en la cárcel, no que estuviera 20 años en la cárcel, que estuviera uno, pero que hubiese servido para ser una persona distinta y que no volviese a incorporarse a la sociedad en las mismas condiciones que antes. Bueno, desde ahí tomamos un compromiso y me resultó importante la posibilidad de poder escribir este artículo, pero situándolo en un marco en el cual tenemos que preguntarnos por qué la justicia no funciona. La justicia no funciona porque vivimos en un mundo de indiferentes. Porque vivimos en un mundo en el cual nos preocupamos cuando nos pasan las cosas a nosotros. Porque el problema es preguntarnos en qué democracia estamos viviendo hoy. Esta es la misma democracia que vivíamos hace 50 años. Es un compromiso político y social hace más de 50 años. La edad le da para hacerlo. No. Lo que estamos viviendo hoy, hablaba del marco en el que vivimos y de esta existencia, de como lo llamó el Papa Francisco, lo que es payasos mesiánicos. A mí no me preocupa que haya payasos mesiánicos que
le den una patada a la democracia y a la Constitución y la tiren por el aire. Lo que me preocupa es qué hice yo para que este tipo pudiera existir y sea una opción viable desde el punto de vista electoral para muchas personas. También me lo pregunté respecto de la justicia. Porque también yo llegué tarde a este mundo para preocuparme por este tema, porque antes de que asesinasen a Martín no me había hecho esta pregunta. Y es bueno que nos preguntemos las cosas antes y ver respecto a nuestro compromiso qué es lo que nosotros hicimos para que las cosas no sucedan de esta manera. Yo creo que este es el desafío que tenemos por delante como sociedad. Para las elecciones, como decía él, que tenemos dentro de unos días, pero también para el futuro. Porque la justicia no va a ser justa si no funciona la democracia. Si la representación política va perdiendo sentido. Nos han convencido a través del tiempo que la política es una porquería para que la política quede en manos y las decisiones queden en manos de los tipos poderosos. Y vivimos en un mundo, en ese mundo que describía Lorena, donde la riqueza se concentra todo el tiempo y donde cada vez hay más millonarios y cada vez hay miles y millones de pobres y de gente miserable que se muere de hambre. ¿Qué hacemos frente a ese mundo? Lo que tenemos que hacer ya con antes es comprometernos porque el cambio empieza por uno. Esto lo decía Gandhi. Yo siempre digo, cuando uno describe una situación monstruosa, dice que alguien haga algo. Digo, bueno, por lo menos tratemos de creer que nosotros somos alguien. De que es posible hacer algo. Lo que no es posible es seguir mirando indiferente la realidad, padecer esta realidad, que esto que me tocó vivir es desde el punto de vista de la justicia, porque la vida me puso en este lugar. No va a haber justicia mientras no haya democracia, y no va a haber democracia real y verdadera mientras seamos espectadores de una realidad en la cual otros digitan, porque en definitiva lo que quiero decir con el artículo, y con esto termino, es que en esta justicia y en esta democracia a los poderosos no se los toca. Mientras nosotros no tengamos una reacción frente a esto, que es movilizarnos, que es reunirnos, que es agruparnos, que es debatir, es extraordinaria la propuesta que propone inclusión y equidad, porque nos obliga a reflexionar, porque cada uno de los capítulos nos obliga a pensar, pero no a pensar a los demás. Deseémonos a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Gracias, Oscar. Muchas gracias. También vos abordás el tema de la posverdad en tu capítulo, esta situación, ¿no?, que daña tanto a la opinión pública. Continuamos. Pasamos al capítulo 4, Malvinas y Derechos Humanos, el camino de la verdad y la justicia, por Jerónimo Guerrero Iraola. Jerónimo es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derechos Humanos por la misma universidad. Desde 2011 se desempeña como abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata en varias causas, entre ellas en la que se investigan las torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Es el autor del libro Tecnologías de Impunidad, cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la guerra. Jerónimo, bienvenido, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy acá. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, ante todo agradecerle a Lorena, Santiago, Oscar, que siempre que me toca compartir con vos o escucharte, me toca aprender. La verdad es que lo quiero decir porque hay que rendir homenaje a la justicia también. Oscar me ayudó muchísimo como abogado en el abordaje del caso que me tocó patrocinar en La Plata, en la que acompañé a la madre también de un joven que fue asesinado también por un patobita en la puerta de un local bailable. Y la verdad es que el asesoramiento, el acompañamiento,
la experiencia que él pudo ir aportando y también las herramientas que puso a disposición fueron cruciales para mí y para Lina, que en su momento también sintió el desamparo y el frío que le toca vivir a muchas personas a quienes les también toca atravesar el tránsito por la justicia o por el poder judicial. Allí hay que indagar sobre cuándo es justa la justicia, que es un poco la invitación que formulamos y se formula a través de esta publicación. Muchas de las cuestiones que se fueron abordando tienen que ver con esto que nos planteamos desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, y tienen que ver también con el nombre que tiene este auditorio. Porque Luis Borges se pregunta un poco si el nombre es el arquetipo de la cosa y nos invita a pensar por esta capacidad de construir metáforas, las metáforas con las que narramos el mundo y construimos las herramientas. El lenguaje es una herramienta muy potente, no solo para transmitir experiencias, sino para configurar los márgenes del mundo en que vivimos, los valores, los ideales que perseguimos. Y la verdad es que estamos en un momento de riesgo porque irrumpieron discursos en Argentina que no tergiversan las metáforas, directamente las patean, las destruyen, y aquello que entendíamos que eran los acuerdos y los pisos pasaron a ser, vaya a saber qué, o al menos ser puestos en tensión, y nos ponen en una situación de retaguardia, de defensa. Y hay que volver a construir y llenar de sentido esas metáforas, hay que volver a construir metáforas que nos permitan encontrar los caminos. Y nosotros decimos, desde Cecil La Plata, que Malvinas es un término en disputa. Yo aquí me voy a tomar una licencia, que es que cuando hable de Malvinas de alguien más, para referirme un poco al capítulo del libro, voy a hacer referencia al conflicto bélico, pero sí hago una aclaración que es importante, y es que Malvinas es muchísimo más que la guerra, que fue un hecho trágico, que fue un acto de incompetencia criminal por parte de la dictadura cívico-militar que nos alejó de la reivindicación por la soberanía, y no solo de nuestra riquísima historia desde la conformación del Estado-Nación argentino, sino esta ventana al futuro. Malvinas es una puerta de entrada a la Antártida, a esta Argentina riquísima, bicontinental y oceánica, y entonces esta sutura de sentido entre Malvinas y guerra hace que nos alejemos de las verdaderas discusiones que tienen que ver con la justicia social y con el desarrollo humano en Argentina. Pero bueno, que tomo esta licencia, que a partir de ahora voy a decir Malvinas y me voy a referir a la guerra, porque voy a circunscribir algunas cuestiones relacionadas con el hecho bélico. Quiero hacer un análisis de contexto que un poco intento plasmar en el capítulo. A mí me gusta decir que Malvinas, última vez que hago la aclaración, la guerra de Malvinas, es el eslabón perdido. Y ustedes se preguntarán, ¿el eslabón perdido de qué? Y yo soy de la idea de que cuando el Poder Judicial argentino habilite, esto tiene que suceder, ahora está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un expediente que tuvo inicio allí por el año 2007, termine de abrir la puerta para indagar, procesar y eventualmente juzgar a los artífices de las torturas, a los soldados conscriptos, a los Colimba de Malvinas, vamos a estar corriendo el velo de la impunidad. Y el velo de la impunidad no solo tiene que ver con la tortura en sí, sino tiene que ver con justamente construir el sentido que para mí tiene, para el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata tiene, lo que fue la dictadura cívico-militar argentina. Muchas veces decimos que la dictadura fue cívico-militar y lo repetimos, y al repetirlo sin reflexionar mucho sobre la potencia de ese sintagma cívico-militar, terminamos vaciándolo. Decimos cívico-militar y sale casi como una colocación. Y en verdad, cuando decimos cívico-militar, hablamos de algo que Rodolfo Walsh caracterizó muy bien en el año 1977, en la carta de un escritor a la Junta Militar, y a mí me gusta pensar que Rodolfo Walsh en esa carta construye dos escenarios y describe los dos planes sistemáticos de la dictadura. Del punto 1 al 5 de la carta
Walsh construye el plan sistemático de exterminio de personas, que es el que fue probado en la causa 1384, el juicio a las juntas. El año pasado veíamos la película 1985 y allí queda muy bien caracterizado. Pero a partir del punto 5, Rodolfo Walsh construye el segundo plan sistemático. Rodolfo Walsh, no recuerdo las palabras textuales, pero voy a tratar de evocarlo, esta idea de que de todos los oficios terrestres él elige el violento oficio de la escritura y construye unos escenarios magníficos allí en caliente, en un año del infausto gobierno. Él dice, no son sin embargo estas las más graves violaciones a los derechos humanos en las que ustedes incurren. Y a mí esa parte del texto siempre me hiela la sangre, porque cuando uno lee el punto 1 al punto 4 inclusive, uno puede apreciar la crueldad humana en su máxima expresión: tortura, exterminio, desapariciones. Y dice Walsh, en la política económica que ustedes implementan deben encontrarse las causas de esta metodología. Y luego sigue caracterizando este plan político y económico implementado por la dictadura. ¿Por qué decía que Malvinas entonces es el eslabón perdido? Porque el juzgamiento a los militares torturadores de Malvinas nos permite entender para qué estaban formadas las Fuerzas Armadas Argentinas hacia el año 1976. Las Fuerzas Armadas Argentinas para ese año estaban incluidas en la doctrina de la seguridad nacional, y vos hoy, Lore, hablabas de Bukele, y yo quiero hacer un llamamiento a la reflexión, porque si no parece que hablamos de historia y en esta etapa o era post-narrativa la historia aburre, y si no entra en un minuto de TikTok parece que no sirve para nada, pero la historia nos sirve para saber dónde estamos parados y paradas. Y la doctrina de la seguridad nacional nos sirve para evaluar procesos como el de Bukele, en donde se utiliza el barrimiento de la frontera entre seguridad interior y defensa como parte de las políticas de despliegue de políticas de seguridad interior. Cada vez que a lo largo de la historia defensa y seguridad interior fueron de la mano, se utilizaron las fuerzas militares para la seguridad interior, el resultado fue violación sistemática de los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas Argentinas para el año 1976 estaban incluidas en esta doctrina de la seguridad nacional y estaban preparadas no para una hipótesis de defensa contra una potencia extranjera, sino estaban justamente formadas en un contexto de Guerra Fría para la represión de lo que regionalmente se había caracterizado como el enemigo interno. Y el enemigo interno, que estaba caracterizado por la Escuela de las Américas, a instancias del Plan Cóndor, eran nuestros compañeros y compañeras que se oponían no a las dinámicas de las Fuerzas Armadas, que por supuesto que sí, mientras eran perseguidos por esas Fuerzas Armadas, sino a la planificación político y económica que llevaba adelante la pata civil de la dictadura. Esta idea del endeudamiento externo profundo, esta idea de la destrucción de la matriz productiva argentina que se había consolidado desde mediados del siglo XX en la República Argentina, para volver en esta idea autoproclamada de la reorganización nacional a un modelo de Argentina agroexportadora de unos pocos para unos pocos, una Argentina oligárquica. Y entonces, en ese contexto, con esa formación, las Fuerzas Armadas Argentinas asistieron al conflicto bélico e hicieron aquello para lo cual estaban preparadas y formadas: torturar salvajemente a los colimbas. Y los colimbas, que eran quienes para el año 1982 estaban realizando el servicio militar obligatorio en Argentina, fueron la última víctima colectiva de la dictadura cívico-militar. Estos hijos del pueblo que fueron arrancados de distintos puntos del país y llevados a una guerra ilegal e ilegítima que, repito, una y mil veces nos alejó de Malvinas. Y esta impericia militar no solo es el producto de una opinión del Centro de Excombatientes al que represento, sino que además ha sido caracterizado por las mismas Fuerzas Armadas. En el año 2012 se desclasificó un informe producido por la Comandancia de las Fuerzas Armadas una vez finalizado el conflicto bélico, que es el informe Rattenbach, que entre sus conclusiones caracteriza la guerra de Malvinas como una aventura militar. Y entonces, para ir concluyendo, porque me dijiste que hablara 10 minutos, me parece que me estoy excediendo, perdón, me apasiona mucho el tema. Queda por pensar
esta idea de cuándo es justa la justicia. Lo primero que tenemos que saber es que, a mi juicio, lo digo como abogado, la justicia no se encuentra en el Poder Judicial. La justicia siempre es popular y la justicia siempre se construye a partir de la edificación de metáforas que nos permitan reconstruir los hechos que nos encuentran como pueblo. No hay justicia porque haya una sentencia, aunque a veces una sentencia puede ayudar a construir este sentido de la justicia, este sentido de apropiación popular de la justicia. Foucault decía, en La verdad y la forma jurídica, que a veces este poder de veridición, esta capacidad de los jueces y juezas de construir un hito que diga que tal persona es responsable penalmente, en este caso de haber torturado a un soldado, es un primer hito para construir los sentidos. Pero fíjense que esta idea de que los soldados, los Colimbas, sufrieron en Malvinas, la sabemos incluso mucho antes de que se haya expedido el Poder Judicial. Los malos tratos, esta idea de que no les llegaban las encomiendas, la sabemos desde siempre. No es necesario que nos la diga un juez. Va a ser importante que el Poder Judicial sí determine la responsabilidad penal de los torturadores y que diga que torturaron. Pero socialmente ya hemos o venimos construyendo estas metáforas. Pero como decía, desde algunos lugares todavía, en contraposición a este sentido común que nosotros nos encontramos todo el tiempo en las charlas, en las conversaciones, cada vez que repasamos la idea de Malvinas, de la guerra de Malvinas, todavía sigue muy vigente el relato del amo, el relato del opresor, esta idea de Malvinas como la gesta patriótica, la guerra de Malvinas como la gesta patriótica. ¿Y por qué digo que es el discurso del amo, del opresor? Porque suena paradójico pensar que hasta las 23:59 del 1 de abril de 1982 en Argentina gobernaba un Estado terrorista que impuso a sangre y fuego un genocidio y que a partir de las 0 horas del 2 de abril irrumpió en escena las Fuerzas Armadas de San Martín, ¿no? De la Liberación Nacional, mientras endeudaban el país con el Fondo Monetario Internacional y destruían la matriz productiva, de repente querían emancipar la patria del yugo del colonialismo, y la verdad es que es un contrasentido. Y entonces tenemos que poder hacerle honor a la historia para construir una justicia real. Y con esto sí, ya encaro el cierre, y digo que Malvinas es el eslabón perdido, porque es el eslabón que nos va a permitir conectar los deseos y designios de sectores de la Argentina que cada tanto vuelven y se resignifican y de repente se presentan como ofertas ahora electorales, pero que siguen representando lo mismo, los mismos intereses, que se valieron a lo largo de la historia de enormes cuotas de sufrimiento humano para la consecución de sus fines, que en verdad es la instalación de una Argentina de unos pocos para unos pocos. Necesitamos que en la República Argentina, en relación a Malvinas, haya justicia, se consagre la justicia. No solo la justicia en términos de reparación individual de las víctimas. Hoy en el expediente judicial que tramita en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, hay 200 víctimas, hay más de 100 militares denunciados por hechos de tortura. Estamos hablando de una causa gigante y obviamente cada una de esas víctimas requiere del Estado una respuesta efectiva que determine la responsabilidad penal de sus torturadores. Pero también esta causa tiene una instancia de reparación colectiva. Y la reparación colectiva y popular tiene que ver justamente con reconstruir y reponer el verdadero sentido de la guerra de Malvinas en nuestra historia nacional y ponerle el mote de una gran tragedia nacional, de una gran, enorme tragedia nacional que nos alejó, como decía, de una parte, de la pretensión sobre una parte de nuestro territorio, que nos alejó, obviamente, de estas reivindicaciones que a lo largo del tiempo hemos sabido construir, que con mucha diplomacia y con muchísima inteligencia colectiva en periodos democráticos habíamos podido y hemos podido avanzar, y que además nos legó una generación quebrada producto de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, decir con esto y ir finalizando que el Poder Judicial argentino hoy sigue violando los derechos humanos de los excombatientes
que desde hace muchísimos años anhelan esta respuesta y sobre todo sigue en deuda con el pueblo argentino a la hora de poder reponer, reescribir esta parte de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Volvemos a recomendar tu libro, Tecnología de impunidad, cómo la dictadura intentó ocultar crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas. Capítulo 5, continuamos. Es la entrevista a Estela de Carlotto. Este capítulo ya lo mencionó Lorena, así que vamos a pasar al capítulo 6. ¿Querés que me corra? ¿Te vas? Bueno, un fuerte aplauso para Jerónimo, que tiene que volver. Gracias por acompañarnos. Pedí un ejemplar. Nos vamos para México. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Búsqueda de justicia y paz. No es Mónica. No. Estamos buscando. Tranquilos, tranquilos. Capítulo 6 por Mónica Elizabeth Acevedo Gallego. Originaria de la Ciudad de México, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales, en el área de Mediación Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y desde 2014 se ha involucrado en procesos de cultura y paz, no violencia, y ha acompañado a familias de víctimas de desapariciones con el colectivo Nos Hacen Falta. Mónica nos ha enviado también un video y un saludo. Buenas tardes a todas y a todos. Saludos desde Morelos, México. Lamento mucho no poder acompañarles en vivo, pues me habría encantado también escucharles directamente, pero bueno, no me era posible y sin embargo no quería dejar de enviar este video, principalmente para agradecer y felicitar enormemente a Lorena Julio, una querida amiga a quien conozco ya desde hace algunos años. Pues estuvimos colaborando juntas en un proyecto, una campaña internacional de no violencia que se llama Jai Jagat, y que bueno, desde entonces creo que hemos hecho el esfuerzo por seguir compartiendo este tipo de espacios, seguir intercambiando reflexiones sobre pues las problemáticas que nos atraviesan y cómo hemos ido encontrando formas de enfrentarla en nuestros respectivos países. Y bueno, en ese sentido agradecer mucho la oportunidad que me da de participar en este proyecto de divulgación, que además de ser bastante interesante, pues me parece muy oportuno. Siempre es muy enriquecedor, yo creo que para nuestros propios procesos escuchar los de otros y otras, y creo que bueno, en este volumen Lorena además nos desafía con un tema que es muy importante, prioritario y desde luego que complejo. Y pues sí, ha sido muy enriquecedor escuchar diversas voces y comprender también desde distintos contextos. En el caso del artículo que yo comparto, que espero puedan leer, es más que ser, creo, una reflexión teórica, pues es una reflexión desde una experiencia que he tenido la oportunidad de acompañar algunos años, que es la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas aquí en México. Esta es una jornada anual que organizan colectivos, más de 160 colectivos ahora, de distintos estados del país, que bueno, con sus propios medios y de forma autónoma se han ido organizando para salir a buscar a sus propios seres queridos en distintos lugares. Esta experiencia, pues bueno, se ha ido construyendo a lo largo de los años, cada vez se ha ido sumando más gente, desde luego, cada vez se ha ido aprendiendo más a cómo hacerlo, y bueno, en el artículo en parte se desarrolla cómo las y los familiares lo han vivido, y bueno, lo que nos parece fundamental es que ha sido una experiencia que ha permitido pues una transformación importante de ser víctimas a ser luchadores sociales y constructores de paz, que buscan verdad y justicia, pues ya no solamente para su familiar directo, sino para todas y todos los que nos hacen falta, ¿no?
También, bueno, en el artículo parte de esta reflexión, pues obviamente se hace a partir del testimonio de ellas y ellos, ¿no? De cómo lo han vivido y qué dificultades y obstáculos tienen que enfrentar cada vez que lo hacen, y aún así, pues siguen, ¿no? Y bueno, en términos de justicia, algo también interesante es que pues hay distintas opiniones y hay distintas formas de verlo, ¿no? Y ya leerán como los distintos acercamientos que tienen cada una y cada uno de ellos. Sin embargo, en lo que sí se encuentran, el punto en común que tienen, y pues que creo que es el que tenemos todas y todos quienes seguimos, tiene que ver con cómo pues al buscarles y encontrarles, pues es sí o sí uno de los caminos que más nos acercarían a aquello que sería la justicia, si acaso pudiera alcanzarse, ¿no? O construirse. Entonces creo que ese punto común es lo que nos mantiene pues en esta lucha, y bueno, así seguimos. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Cualquier cosa, comentario, voy a dejar también ahí mis contactos con Lorena para que se los proporcione, y estaré pues muy al pendiente también de escucharles. Que tenemos inclusión, versus equidad. Pasamos al capítulo 7, nos vamos para Chile. La inseguridad de ser mujer, inequidad en el acceso a la justicia por razones de género en América Latina, por David Álvarez Veloso. David es politólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, máster en Estudios Latinoamericanos. Entre otros, se ha desempeñado como investigador de Flaxo Chile en temas de seguridad, oficial de la Organización de Estados Americanos en temas de democracia y director de seguridad y justicia de UNASUR. Actualmente es coordinador de un consorcio de derechos humanos por raza e igualdad, ONG en base en Washington, dedicada a la protección de defensas de los derechos humanos en América Latina. Las opiniones y perspectivas vertidas en el trabajo son personales, nos dice David. Hola David, bienvenido. Hola. Muchas gracias por acompañarnos desde Chile. No, desde Washington. Desde Washington. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Yo ahora como que quedo en mute, entonces no quiero saber. Ok, perfecto. Si me escuchan, está todo bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente soy chileno, pero vivo ya hace algún tiempo en Washington, donde tuve la oportunidad de conocer a Lorena, que dentro de sus múltiples etapas de la vida y su multifacetismo, trabajó también por estos lados. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. La verdad que fue súper para mí importante que me hayas invitado a hacer esta reflexión, así que te lo agradezco mucho y muchas gracias también a la editorial. Escuchando las presentaciones anteriores, la verdad es que no quiero tomar mucho tiempo, solamente como señalar un par de cositas que creo que son interesantes en relación incluso a las reflexiones que he escuchado de Oscar y Mónica, porque veo un poco de continuidad entre lo que ellos plantean con lo que yo trato también de plasmar en este artículo, que tiene que ver con qué pasa cuando la justicia, si la justicia es justa o no para cuando algunas personas son víctimas de algunos delitos, y en el caso que yo planteo también, incluso cuando las mujeres son las que entran en
en problemas con la justicia. Y el artículo básicamente lo que plantea es una reflexión en relación al caso de dos mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violaciones, una en El Salvador, que es la historia de Manuela, que probablemente algunos o muchos de ustedes lo han escuchado, que es la historia de una mujer que estuvo presa por sufrir un aborto terapéutico, y a partir de ese aborto ella pasa un sinnúmero de situaciones en el sistema judicial que básicamente demuestran qué tan injusto puede ser el abordaje de este tipo de causas cuando no se tiene una perspectiva de género. Y en el otro caso que se aborda es el caso de Antonia, que es una chica chilena que también ella se suicidó producto de una violación que sufrió unas semanas antes por alguien que conoció en una fiesta. Eh, el, el artículo en lo que básicamente quiero destacar tiene que ver con cómo en América Latina todavía nos falta profundizar una mirada de género para alcanzar esta idea de la justicia justa, ¿no? Eh, Se aborda cómo nos faltan datos que nos permitan entender cuál es exactamente la dimensión del problema que sufren las mujeres, o la inseguridad que sufren las mujeres a la hora de pensar en su seguridad general, digamos, y en la inseguridad que significa que son víctimas, digamos, de violaciones o de femicidio, los casos más dramáticos, o de otras múltiples vejaciones que se ven expuestas en la región. Habla un poco también de cómo las estructuras institucionales no están preparadas para dar respuesta a esas injusticias, cómo las policías no cuentan con la capacitación suficiente para poder responder, cómo eh, el Poder Judicial tampoco cuenta con las herramientas para poder dar esa respuesta específica que requieren las mujeres cuando son víctimas de algún tipo de vejación, y en general las estructuras de los estados que no están preparados y no están respondiendo adecuadamente a la inseguridad con perspectiva de género, que como decía son algunas cuestiones que atañen específicamente a las mujeres a la hora de hablar de seguridad. Y por último también aborda de una manera mucho más breve, pero también algo que no es algo que se aborda muy fuertemente en general, que tiene que ver con cuando las mujeres son las que entran en conflicto con la ley, eh, y cómo las mujeres son desproporcionadamente puestas en la cárcel por algunos delitos, que principalmente en el caso de drogas, y además cómo las mujeres cuando están en la cárcel también eh, qué sé yo, no se les da respuesta, o no se les protege de una manera particular, y por lo tanto están expuestas en las cárceles no solo a la no rehabilitación, sino además a una serie de vejaciones adicionales que hace incluso más peligroso que ellas estén en la cárcel. En el artículo intenté compartir una serie de datos actualizados y que les permitan hacer un poco más como eh, entretenidos, si se puede decir de alguna manera, digamos, la lectura de los temas que no necesariamente son a veces tan divertidos, pero que sí son necesarios de abordar y que son importantes, sobre todo pensando en que la inseguridad en la región es para para las personas en América Latina, el problema más importante que están sufriendo en su vida diaria, ¿no? Y por lo tanto, tener una perspectiva de género que permita abordar esos problemas de una manera diferenciada es importante y fundamental. Lo dejo solo ahí, invitarlos a leer el artículo, invitarlos a leer el libro. Y de nuevo, muchas gracias, Lorena, por la invitación. Fue súper interesante volver a pensar sobre estos temas y nada, mucho éxito. Por acompañarnos hoy en el lanzamiento desde Washington. Convocamos a dos de copa que se vayan acercando, porque ya llegamos al último capítulo.
Nos vamos para Guatemala, capítulo 8. Les recordamos que luego de la intervención del dúo vamos a compartir un brindis. Capítulo 8. Las mujeres con discapacidad y su acceso a la justicia. Silvia Juan, feminista, activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad química y matemática. Magíster en Derechos Humanos, posgrado en Estudios Multidisciplinarios en Género. Participó en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y posteriormente fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas que monitorea este Tratado de Derechos Humanos. Silvia. Hola, Silvia. ¿Nos escuchás? Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Ya. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Lorena, Julio, por invitarme a colaborar con un capítulo en este libro, escuchando a los autores y las autoras de los otros capítulos. Me parece que pues hay algunos puntos en común, sobre todo el último, ¿no? El último capítulo que habla sobre cómo la justicia no alcanza realmente desde un mundo, desde la visión patriarcal en el mundo en el cual vivimos, sobre todo en nuestra región, cómo se estigmatiza a las mujeres por situaciones que atraviesan por su género y también, obviamente, por la exclusión debido a su sexo, por ser mujer. Pero cuando hablamos de mujeres con discapacidad, vemos cómo la exclusión es mayor, es decir, estos volúmenes, estos 3 volúmenes del libro que se titulan Igualdad versus Equidad, me parecen tan retadores en el sentido de que realmente quién es igual y quién vive equidad. Hablamos, por supuesto, desde aquellas personas que por diferentes causas viven exclusiones, y quiero decir que las personas con discapacidad, pero más las mujeres con discapacidad, no son reconocidas como titulares de derechos humanos, al igual que lo son reconocidas para las demás personas. Podríamos citar aquí, por supuesto, otros grupos de personas que viven en exclusión, pero creo que las mujeres con discapacidad son quizás las más excluidas y más bien no son consideradas titulares de derecho. Y cuando hablamos de acceso a la justicia, o si la justicia es justa, si ni siquiera somos titulares del derecho a la justicia, no podemos hablar de una justicia justa. Y un poco abordo el por qué la sociedad en general, y por supuesto sus instituciones, han obviado incluir a las personas con discapacidad como parte intrínseca de las sociedades y de la humanidad, y con ello, por supuesto, a las mujeres con discapacidad, pero las mujeres además con la carga de tener que cumplir con esos roles o esas expectativas que se tienen de las mujeres y por tener una discapacidad no poder cumplirlas. Y pues digamos que esas son las ideas que generan el capítulo, que yo espero ustedes puedan leer, y que al final concluyo entonces que para las mujeres con discapacidad, pues la justicia no es justa. Y si bien en uno de los capítulos se habla, en el primero creo, se habla de que la justicia siempre es justa, quienes conforman la justicia o qué conforma la justicia, las leyes, los operadores, el sistema en general, es excluyente y desde una visión capacitista considera, no considera, mejor dicho, a las personas con discapacidad, pero especialmente a las mujeres con discapacidad, como sujetos que hay que titulares de derechos humanos y por lo tanto no ser consideradas como titulares tampoco de la justicia.
No quiero alargarme más, creo que ya hemos tenido una jornada muy intensa y todo el mundo espera pues el performance, que yo creo que va a ser buenísimo, y sobre todo el brindis, así que los dejo. Desde Guatemala un saludo muy, muy caluroso y muchas gracias nuevamente por haberme invitado a colaborar con este capítulo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos recorrido todo el libro, hemos llegado al capítulo 8, que es el final. Antes de convocar a la música, les recordamos que este proyecto es de distribución gratuita y van a poder retirar no solo el volumen 3, sino el 1 y el 2 también. Y también van a poder comprar otro libro de la editorial que nos daría una mano enorme para seguir publicando novelas. Van a encontrar novela, poesía, ensayo. Así que muchas gracias por acompañarnos, por la escucha, por el silencio, por el respeto. Gracias a la intérprete. A la intérprete. Muchas gracias por acompañarnos. Y mientras que Dos de Copas se prepara, las recibimos con un fuerte aplauso a Vivi, a Meli. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos, nos dejamos de la tri para darle lugar a la música. Muchas gracias. Nos vemos en el foro.
pequeños que esté, ya estamos. Vamos a parar. Paramos, bueno, agradecer, estamos súper contentas. Ya estábamos súper contentas al momento de que nos convocaron, cuando vimos el título del libro, un poco de qué venía la historia, pero la verdad es que después de escuchar, estamos mucho más contentas, porque estamos convencidas de que estamos en el lugar que tenemos que estar, así que gracias. Nosotras somos docentes de La Matanza, entonces un montón de estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión, con la igualdad de oportunidades, nos atraviesan permanentemente desde las infancias, desde los adolescentes, somos madres de adolescentes, ambas también, y las luchas de este tiempo que enfrentamos las mujeres nos interpelan y nos empoderan, y poder estar juntas haciendo esta música que es nuestra herramienta para la lucha, nos enorgullece, nos da fuerza, y poder compartirla con ustedes en este contexto es un momento hermoso, así que muchas gracias. El tema de recién es un tema de Valen Boneto, un compositor trans con unas letras muy potentes, como habrán visto, y recomiendo que busquen, porque es la comunidad y hace una militancia maravillosa, y la verdad es que tiene un repertorio hermoso que estaría bueno que todo el mundo lo pueda escuchar. Y ahora, de Fito Páez, de LG. Se abrirá todo el cielo, no será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. La profecía se va. Apocalipsis de abajo. Un maremoto de amor. Fiesta en la calle, un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Y será un fuego, pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Negro animal de trabajo, brama la luna por vos. Hijo cansado, te observamos pero no te amamos. Cargas con todo el dolor, gente de todo logrado. Vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carguen las ganas, pídenle al cielo su amor. Y será fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo,
Es una canción que me gusta mucho porque en todos los contextos acompaña como es una marcha que va y atraviesa todas las luchas y entonces siempre nos gusta llevarla donde vamos. Y mi última canción que vamos a hacer ahora, una canción es de Silvio Rodríguez, que escribió ya por los años 80 y que en este tiempo se resignifica para nosotras como mujeres argentinas, que somos un poco pioneras en la lucha contra la penalización del aborto y bueno, contra los femicidios, contra los travesticidios. Entendemos que no queremos que ninguna mujer tenga que depender de un vínculo insano para poder concretar su deseo de maternidad. Silvio Rodríguez en los años 80 escribió Eva y nosotras la abrazamos, la trajimos a nuestro tiempo y a nuestro modo de contar y de cantar. Así que nos despedimos con Eva de Silvio Rodríguez. El que la sabe nos acompaña y la canta. ¿Ok? Eva no quiere ser para dar la paridura pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso quiere un cementerio y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. ¿Saben? Cambiamos nosotras. Eva sale a cazar el Señor. Eva sale a buscar semillas. Eva sale de monta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar el cerdo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale de monta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva lo intenta vestir de tul. Eva no cree en el príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán. Firme al timón como buen capitán. Encoge de hombros a Eva sale a cazar el cerdo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale de monta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar el cerdo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale de monta vuelo. Eva deja de ser costilla.
Bueno, vamos a hacer el cierre internacional. Salimos de transmitir en vivo y gracias, nos invitamos al hall a compartir un brindis, a charlar un poco y a retirar. Muchas gracias. Gracias.